¿Qué pasa, panas? Espero que hoy se encuentren de lo mejor. Ya sé que ya pasó Halloween, pero a quien no le gustan las historias de miedo. Abro hilo del día que vi a una cabra pararse en sus dos patas y subirse a un columpio. ¡Concha tu madre! Así es como lo escucharon. Todo esto pasó en el año 2019. ¿Qué tal? Mi nombre es Chems Gutierritos, tengo 13 años y vivo en Piedras Negras, Coahuila. Vengo a contarles una historia muy perturbadora y macabra que me pasó el mes pasado. Quizás esto que les voy a contar es muy difícil de creer y para algunos será algo gracioso, pero se los juro, esta historia que les estoy a punto de contar es verídica. Hasta la fecha yo sigo sin poder creerlo, pero bueno. Todo esto comenzó en el rancho de mi abuelo. Casi siempre mi familia y yo pasábamos los fines de semana ahí. Se acercaba el cumpleaños de mi papá y él dijo: quiero festejarme en el rancho de mi padre, así que preparen sus maletas para pasar el fin de semana allá. Eso a mí en lo personal me gusta mucho, porque van todos mis tíos y primos y no la pasamos muy bien. Se llegó el fin de semana y partimos al rancho de mi abuelo. Para entrar un poco en contexto y entiendan un poco más esta historia, les tengo que comentar que el rancho de mi abuelo está sobre la carretera, queda algo lejos y apartado de la civilización, no hay muchas casas alrededor y todo queda muy lejos. Es como si mi abuelito odiara al mundo y quisiera estar apartado de todo el mundo. Bueno, llegamos ahí un viernes por la tarde. La idea era quedarnos todo el fin de semana y regresarnos el domingo como a las 6 de la tarde, para aún alcanzar sol y no regresarnos de noche. Ya estando ahí, mis primos y yo lo primero que hicimos fue armar nuestras casas de acampar. La casa de mi abuelo era muy grande, tenía las habitaciones necesarias para que todos durmiéramos adentro y más cómodos. Pero nosotros tenemos la costumbre de dormir afuera, ya que nos parecía más interesante y divertido. Aparte así nos podíamos desvelar sin que nuestros papás nos estuvieran molestando de que dejáramos de hacer ruido. Luego de armar nuestras casas de campaña, nos empezamos a hacer unas botanitas y otros unas bebidas. Un primo y yo fuimos a buscar leña atrás de la casa del abuelo, para no pasar frío en la noche. El rancho de mi abuelo es un terreno muy grande, hay de todo, porterías para jugar fútbol, un área de juegos que tiene columpios, resbaladeros y hasta un trampolín, todo lo que un niño necesita para divertirse. En la parte trasera de la casa de la abuela están todas sus camionetas, además de que esta también conecta con un río. Mientras buscábamos la leña mi primo y yo, algo llamó mi atención. Entre unas ramas amarradas con un alambre oxidado, y estas ramas parecían una cruz. Mira Kevin, qué extraña rama. No manches, ponte a buscar leña, antes de que se meta el sol. Pero ¿por qué no le pareció interesante esto, mocoso menso? Primo, mira lo que encontré, esto sí es interesante, hasta miedo me dio. A ver qué es. Sacó una especie de mono, de esos que usan como para hacer brujería, parecía un mono vudú. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no le quise dar mucha importancia. Yo creo son cosas que hace mi abuela para entretenerse, mejor dejemos eso ahí donde estaba. Primos, ya trajimos la leña, prendámosla. Estuvimos pasando un muy buen rato, comimos. Jugamos, cantamos y quemamos bombones hasta la madrugada. Cuando nos dimos cuenta ya eran las 3 de la mañana, y la leña ya se estaba terminando. Nos comenzó a dar mucho frío, así que 3 de mis primos no aguantaron y se fueron a dormir. Ay compa, ya hace sueñito, nos vamos a ir a dormir. Los muy cobardes, se fueron a la casa del abuelo porque ya no había leña y nos iba a dar mucho frío si nos quedábamos a dormir afuera. Mis otros 3 primos y yo nos quedamos un rato más afuera, platicando historias de miedo. Ya saben, cuando estás enfrente de una fogata y son las 3 de la mañana es normal que esto suceda. Mi primo Juanito, es el mayor de todos, él tiene 16 años y nos empezó a contar una historia que le pasó a su papá, justo en el río que está detrás de la casa del abuelo. Todo comenzó un día que papá estaba pescando en el río, muy tranquilo y relajado, cuando de la nada escuchó unos gritos, que mientras más ponía atención esos gritos se convertían en risas. Cuando mi papá fue a buscar qué era lo que se escuchaba, no encontró absolutamente nada. Mi primo terminó de contar su historia y sentí un escalofrío horrible que me recorrió todo mi cuerpo. No sé por qué, pero empecé a sentir un miedo inmenso. Primos, ya me dio mucho sueño a mí también, ya me iré a dormir mejor. No se te olvide que mañana nos levantaremos temprano para ir a pescar, creo que es mejor que ya todos nos vayamos a descansar, para mañana tener pilas. Si es lo mejor, ya vámonos todos a dormir. Nos dividimos y yo me quedé con mi primo Carlos en una casa de acampar, y Juanito y Ramón se quedaron en la otra casa. Aquí empieza lo aterrador, panas. No recuerdo la hora que era, pero aún era de noche, se veía oscuro, pero me levanté porque me dieron muchas ganas de hacer pipí.
Salí de la casa de acampar y caminé un poco hasta encontrar un arbolito y yacer ahí. Terminé, y iba de regreso a la casa de acampar, cuando a lo lejos vi algo que me llamó mucho la atención. En los columpios que estaban en el rancho del abuelo, vi una sombra que parecía que se estaba meciendo en uno de ellos. No sé por qué, pero por mi mente pasó que era Juanito, que se había alejado un poco para hablar por teléfono con su novia. Entonces lo ignoré por completo. Caminé a mi casa de acampar y me metí porque hacía mucho frío. Justo cuando me acosté escuché el sonido de una cabra. Pero esto era un sonido perturbador, era una cabra pero una que estaba sufriendo, como si la estuvieran torturando. Aquí lo extraño es que mi abuelo tiene de todo menos animales. Cada vez escuchaba el sonido de esa cabra más cerca de las casas de acampar, volteé a ver a mi primo y él estaba profundamente dormido. Me temo que a este le pegó mucho el chocomil, ¿cómo es posible que no escuche eso? Con mucho miedo, abrí la casa de campaña para ver qué era lo que se escuchaba ahí. ¿Qué rayos es eso? Justo donde yo había hecho pipí, estaba una cabra, mirándome fijamente y comenzó a caminar hacia donde estaban los juegos. Apenas si la podía ver, la noche estaba muy oscura, no sé qué hora era, pero se me estaba haciendo eterno que no amaneciera. De la nada veo que esta cabra empieza a correr y a hacer unos sonidos muy extraños. Cuando de repente se para en dos patas y comienza a caminar como si fuera un humano, nunca en mi vida había visto ver a una cabra hacer esto. Se subió a uno de los columpios y mientras se mecía, comenzó a gritar. No podía creer lo que estaba viendo, en un momento pensé que estaba soñando y me quedé en shock. Reaccioné por el miedo que me dio ver eso y desperté a mi primo que estaba en la casa de acampar conmigo. Carlos, despierta por favor y ve esto. ¿Qué pasa? Mira, ve eso de ahí. ¿Pero qué demonios es eso? ¿Pero qué hacemos? Vamos por el abuelo para que se la fume. Corrimos a la casa del abuelo y a lo lejos vimos que el abuelo ya estaba en la puerta esperándonos. Con una voz llorosa y cortada nos dijo temblando. Yo la había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas ni hacer todo eso que hizo. Mierda, me quedé congelado por un minuto, no sabía qué hacer, pero me acordé de mis primos que seguían en la casa de acampar. Así que fui a levantarlos. Ya estando todos dentro de la casa del abuelo, no decíamos nada, todos estábamos aterrados y solo se escuchaba el rechinido del columpio. Mis demás primos no sabían qué era lo que pasaba, así que instantáneamente se quedaron dormidos otra vez. Pero mi primo Carlos, mi abuelo y yo no podíamos dormir, estábamos más que aterrados. Mi abuelo comenzó a llorar, y le pregunté qué era lo que pasaba. Nada, me aterró el hecho de ver a esa cabra caminar en dos patas y correr como si fuera una persona. Hace unos días tocaron a la puerta. Algo que es muy extraño aquí, porque no hay casas cercas. Tocaron y gritaron con una voz muy burlesca. Panchito, abre la puerta que hace mucho frío. Lo más extraño es que se escuchó tal cual la voz de tu abuela, pero antes de bajar a la sala, yo vi a tu abuela acostada en la cama, profundamente dormida. Cuando abrí la puerta, ahí estaba esa misma cabra, no se veía igual de terrorífica que la de hace un momento, pero también era una cabra. Amaneció, y le dije a mi papá que ya regresáramos a casa, que me sentía muy mal y ya me quería ir. A mi papá le pareció muy extraño, pero de verdad me vio tan mal que nos fuimos de ahí. Desde ese día no he vuelto a ir al rancho de mi abuelo y no tengo planes para volver. Nunca me voy a recuperar de ese trauma, de ver a esa cabra corriendo a los columpios y mecerse en ellos con una risa macabra. Panas, aquí el video verídico de la cabra maldita.